Salieron en una marcha victoriosa, unos en busca de gloria, otros tras grandes sumas de dinero. Regresan en una pequeña bolsa de plástico, algunos sin brazos, otros sin piernas, y nadie sabe realmente a quién le fue mejor. En vez de una guerra, lo que les esperaba era una brutal y sangrienta carnicería, donde el ganado eran ellos mismos. Envío de miles a la picadora de carne, sin sentido y sin retorno. Y castigos ejemplares y severos para quienes se niegan o intentan escapar. Aquí está, la princesa del bosque. Por eso actualmente cada vez hay menos voluntarios dispuestos a morir en la guerra, pero Putin necesita cada vez más. ¿En qué se ha convertido el ejército ruso en el cuarto año de la guerra? ¿Cómo y por qué Putin intenta ocultar cuidadosamente el envío masivo de ciudadanos rusos al horno de su guerra insensata y devastadora? Mírenlo ahora en el reportaje especial titulado A muerte por orden. ¿Cómo se prepara Rusia para la segunda ola de movilización? Últimamente, en Rusia se vuelven a discutir activamente los rumores sobre una posible nueva ola de movilización. A pesar de que en el Kremlin, en respuesta a las exigencias de los ultranacionalistas, de inmediato, ordenan reclutar a todos de manera obligatoria, los soldados, en su mayoría, guardan silencio. Pero tanto la gente común como los expertos constantemente sienten que algo los lleva a pensar que esta vez Putin no podrá evitar la movilización. En agosto de 2024, durante las ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Turquía y el norte de Asia, en la región de Kursk y ante la amenaza a otras regiones fronterizas, se desató una histeria. Todos a las armas. Un mes después, en septiembre de 2024, tras lanzar la prueba del Registro Electrónico Único de Servicio Militar, volvieron a inquietarse. Ahora sí, decían, van a llegar hasta cada uno de nosotros. Paralelamente, Putin firma un decreto que aumenta el número de efectivos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en 180.000 personas hasta 1,5 millones de militares. Estos 180.000 se reclutan principalmente por contratistas, voluntarios y reservistas, sin una declaración oficial de movilización. En el otoño del año 2022, la Duma estatal rusa aún no había tenido tiempo suficiente de aprobar el volumen necesario de documentos y todo tipo de actos normativos que permitieran enviar a la fuerza al ejército a una enorme cantidad de personas de todo tipo. Por eso se declaró la movilización. Ahora todos esos documentos han sido aprobados, se están adoptando otros nuevos y ya no hay ninguna necesidad de movilización. Corresponsales militares prorrusos y autores de canales de Telegram promueven una segunda ola de movilización. Se refieren a las crecientes pérdidas en la llamada Operación Militar Especial, la escasez de personal en el frente y la posible escalada del conflicto con Occidente, incluyendo armas de largo alcance para Ucrania. Rusia necesita cubrir una línea de frente bastante extensa, una línea de contacto de combate que va desde la dirección de Kharkov hasta la de Jersón. Para esto se necesitan nuevas unidades, nuevos destacamentos. Me refiero a completar las unidades y destacamentos ya existentes con militares movilizados. Solo así se puede garantizar la continuidad y la preparación. Yuri Kotenok, corresponsal de guerra y propagandista ruso. Según sus estimaciones, sin refuerzos, las fuerzas rusas corren el riesgo de perder la iniciativa, quedando atascados en esas direcciones. En sus discursos, Putin ha negado públicamente en repetidas ocasiones los planes. Pero nosotros seguimos, como ya he dicho, otra táctica. Estamos expulsando al enemigo de todos aquellos territorios importantes que deben quedar bajo nuestro control. En este sentido, no tenemos ninguna necesidad de llevar a cabo una movilización. Pero la movilización jurídicamente no ha terminado, sigue en curso. Pero en la práctica no ha habido convocatorias desde noviembre de 2022. Desde mi punto de vista se trata de razones políticas. La movilización fue recibida de manera muy negativa en la sociedad rusa y las autoridades temen llevar a cabo otra ola similar, aunque se están preparando para ello. La forma más simple de ocultar la movilización es usar el reclutamiento obligatorio. En Rusia están ampliando sus límites. La Duma estatal aprobó la ley para el reclutamiento durante todo el año. Ahora se podrá reclutar ciudadanos de la Federación no solo en primavera y otoño, sino todo el año. Reclutan a personas de 18 a 30 años. Los reclutas son un grupo vulnerable aparte de los que reclutan militares profesionales. Antes veíamos que los centros de reclutamiento en Rusia a menudo no cumplían los planes de captación. Se reclutan 300.000 personas al año para el servicio militar obligatorio.
para este servicio anual. No siempre los centros de reclutamiento lograban realizar todas las actividades durante las campañas, desde el examen médico hasta la decisión final. Los reclutas no participan en la guerra. Por ley, no se les puede enviar a la zona de combate. En la práctica, son ellos quienes forman a los futuros contratistas. La nueva ceremonia de juramento militar se declara abierta. El reclutamiento comienza incluso durante el servicio. Desde los primeros meses les prometen un salario elevado, pagos sociales y servicio en territorio ruso. Los comandantes y los centros de reclutamiento insisten activamente en que firmen el contrato, utilizando todo tipo de métodos de presión. Por ejemplo, amenazas como te quedarás sin vacaciones o no recibirás los documentos al ser dado de baja. No ayuda. Esto es un engaño directo. Gran caso. La Fiscalía rusa confirmó que el comando, un gran número de reclutas simplemente comprimían sus firmas, firmaban contratos y eran enviados a la guerra. Ya eran considerados oficialmente soldados contratados, pero los propios reclutas no lo sabían. Por la presente declaro que no tengo ningún deseo y de manera explícita y consciente rechazo firmar cualquier tipo de contrato. Si aparece un contrato supuestamente firmado por mí, significa que esto ocurrió bajo presión psicológica o física. Las nuevas reglas simplifican el registro militar y aumentan la capacidad de defensa del país. En el contexto de una guerra prolongada y crecientes pérdidas, el reclutamiento durante todo el año parece un paso más a la segunda ola de movilización, que de este modo se puede llevar a cabo sin atraer demasiada atención. En octubre, la Duma Estatal de Rusia aprobó una nueva ley sobre reservistas que permite enviarlos a entrenamientos especiales. Ahora se puede involucrar a los reservistas en la realización de tareas no solo durante la guerra, sino también en tiempos de paz. En Rusia es tiempo de paz, ya que oficialmente no hay guerra. Los reservistas son, les recuerdo, el personal de reserva de las Fuerzas Armadas, en el que ingresan todos los hombres que han cumplido el servicio militar o aquellos que no han servido pero han cumplido 30 años. Ellos pasan a la reserva de las Fuerzas Armadas y permanecen en ella actualmente hasta los 55 años. Hay muchísimas personas así en Rusia. Son entre 20 y 25 millones, aunque no se sabe la cifra exacta. La esencia de estas convocatorias especiales está descrita de manera concisa en la ley. Su objetivo es la protección, cito, de objetos críticamente importantes y otros objetos vitales. Sin embargo, no se proporciona una lista concreta de tales objetos. El país vive bajo condiciones de ataques periódicos, de drones enemigos, incluso contra objetos críticamente importantes. Y garantizar la seguridad de estos valiosos objetos es, sin duda alguna, una tarea muy importante. La tarea estatal consiste en atraer, a través de estos llamados especiales, al mayor número posible de reservistas, vestirlos con uniforme y aislarlos. Y luego comienza a funcionar la misma tecnología que con los reclutas. De nuevo, no hay necesidad de declarar la movilización. Como se indica en la ley, se trata de objetos de infraestructura crítica, pero en general, a esas personas también se las podrá utilizar en la guerra. Ahora mismo, en los anuncios que ya he visto en algunos grupos regionales, ahí directamente se enfatiza que no participarán en la llamada operación militar especial, que no se enviará a nadie a la guerra, simplemente la protección de objetos de infraestructura crítica. Pero si miras este proyecto de ley en sí, las autoridades están resolviendo una tarea aparte. Están reclutando a un gran número de hombres, los envían a entrenamientos especiales. Y sí, está claro, ahí alrededor del 50%. Ellos van a proteger depósitos de petróleo, pero nada les impide a los demás suponer que el 50% restante firme contratos militares allí. Con los métodos que han estado usando desde hace mucho tiempo, amenazas, intimidaciones, engaños y a veces frecuentes torturas. Pero hay una categoría que nunca irá como carne de cañón. Es el Servicio Federal de Protección de la Federación Rusa. Una estructura legalmente responsable de proteger al presidente de la Federación Rusa, otros altos funcionarios y objetos bajo protección estatal. Se puede suponer que, además del FSO, en una lógica, al nivel de intocabilidad están los dirigentes y, en su mayoría, los empleados de las estructuras de poder que controlan la seguridad interna del régimen y los servicios especiales con acceso a información clasificada y comunicaciones especiales. Ellos de todos modos están bastante alejados, tienen sus propias tareas y en general incluso están protegidos políticamente. Imaginar que los enviarán a algún lugar para resolver las tareas del servicio militar es difícil. De otras categorías, bueno, aquí en realidad destacaría buscar algunos
a los chicos de las unidades de voluntarios, porque en Rusia también hay un considerable número de unidades voluntarias. Allí, las personas firman contratos no por un número indefinido de meses o años, sino por 6 o 12 meses. Y con bastante frecuencia veo que estas unidades se crean en esencia para, ya saben, hacer publicidad de este tipo de servicio militar. A veces a estas unidades van figuras mediáticas, también van funcionarios. A veces aquí van activistas, todos se toman fotos bonitas allí, con uniformes militares limpios, con armas en las manos, claro, a 100, 200, 300 kilómetros de las zonas de combate. Y en general, bueno, hay muchísimos, se escribe mucho sobre esto. Es decir, cuando hablamos incluso con los mismos desertores rusos, ellos confirman que estas personas solo van para hacerse publicidad, van a tomarse fotos, realmente no participan. No en ninguna operación de combate. Bueno, y por supuesto estas personas se ganan el estatus de veteranos de guerra, para luego andar por ahí diciendo que son participantes de las SVO. ¿Qué les espera a los llamados en el campo de batalla? Reclutas. En primer lugar, la duración de su estancia en la zona de combate para la mayoría se paga en 1 semana y media. Mueren o quedan heridos bajo los ataques de drones ucranianos, morteros o artillería. El portavoz de la Guardia Nacional de Ucrania, Ruslan Musichuk, declaró que las pérdidas de las tropas rusas en los asaltos a veces alcanzan las 2.000 personas por día. ¿De qué tasa de supervivencia se puede hablar si la preparación para el combate es tan limitada? ¿De 10 a 14 días en campamentos de retaguardia? Incluye entrenamiento básico de tiro, preparación médica básica y práctica de acciones en una escuadra. Y están ausentes los ejercicios a nivel de compañía o batallón, la coordinación de combate y la adaptación a condiciones reales. Luego, este contingente, inexperto en combate, es enviado en trenes a Ucrania. Algunos recibieron 1 semana de entrenamiento, otros 2, otros 3. Nos lanzaron a los sectores más difíciles. De todos nosotros, por decirlo de alguna manera, murió el 90%. La tasa de supervivencia era del 10 a 15%. A los reclutas los envían rápido al combate en zonas con máxima intensidad de fuego. Al principio de la guerra, estos asaltos fueron apodados de carne. A los chicos los mataron. Había más heridos que muertos, pero aún más muertos. Por ahora solo quedamos 4. La cantidad de gente que hemos perdido es simplemente... De mi pelotón prácticamente ya no queda nadie. Toda la compañía, 70 personas, fue eliminada. Solo quedan unos pocos. Se llevaron a 50 personas de nuestra unidad. 20 personas ya no están. No hay medios para evacuar a los heridos. Municiones, medicinas, alimentos y agua faltan. Es muy escaso. Aquí tenemos que incluso masticar nieve y beberla. Derretirla cuando la hay. A los que van al asalto los mandan a morir sin reconocimiento o con información de reconocimiento inexacta, sin ningún tipo de apoyo de artillería, solo con un fusil automático, 4 granadas, para tomar posiciones fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sin ningún apoyo de la Federación Rusa ni de equipo militar. Estos mismos militares nos dijeron en su dirección que estaban comprando con nosotros cuadricópteros, radios, alimentos, agua, medicinas y equipos. La ayuda humanitaria no les llega y se vende en comercios. Sin embargo, incumplir una orden aquí se castiga con la muerte. Si alguien se echa atrás, entonces que se pegue un tiro. Solo avancen. La situación con los militares heridos también es complicada. Por ejemplo, este video fue hallado por militares ucranianos en el teléfono de un soldado ruso muerto. Él dice que está herido y no puede salir de la zona de combate. Otro, que sobrevivió al asalto, contó que se quedó. Uno de los integrantes del grupo de asalto resultó herido en la pierna, por lo que el hombre desarrolló gangrena. Terminó cortándose su propia pierna con un cuchillo. Fue encontrado por casualidad 17 días después de ser herido. Todo lleno de disparos. En resumen, sobrevivo como puedo. Intento arrastrarme para salir. Muy pronto queda claro que en el frente a los comandantes no les importa la cualificación de los soldados que tienen a su disposición. Si necesitan urgentemente informar sobre la captura de un territorio, la mayoría muere obedientemente. Pocos intentan salvarse rindiéndose, como este militar ruso al que enviaron al asalto mediante engaños. La congestión está escrita en mi identificación militar. Operador artillero, fábrica de tanques. Nos lanzaron al asalto. No, ¿por qué debería regresar? El verdadero shock es ver a los soldados avanzando hacia el combate apoyados en muletas. Bueno, eso.
¿Es que están bromeando? Incluso los unieron en los llamados regimientos de lisiados, que se conforman con aquellos que resultaron heridos en el campo de batalla, a quienes no dieron de baja ni enviaron a servir en las tropas de retaguardia. Y después de recuperarse, con amputaciones, pérdida de visión o conmociones, los mandaron de nuevo al frente, a defender la patria. Esto es la eliminación de aquellos para no pagar compensaciones, porque los pagos se realizan solo si hay un cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay pagos. Un desaparecido en combate incluso puede ser considerado como desertor. Por eso no hay pagos. El segundo punto, no menos importante y no menos significativo. ¿Cuál es en general el enfoque de Rusia? Respecto a la conducción de las hostilidades, ellos simplemente asignan tareas para cumplir misiones. ¿Con qué fuerzas o recursos? Eso les da igual. Es decir, la tarea es avanzar 100 metros en nuestras posiciones. Así que empujan y envían gente allí, hasta que sus soldados no entren y se afiancen. ¿Cuántos murieron antes de eso? ¿100, 200, 500? ¿Eso no les preocupa? Informan, entraron en el bosque. Ajá, bien. Orden de avanzar. Vuelven a enviar gente, ola tras ola. Estos asaltos se volvieron una táctica usada masivamente a finales de noviembre de 2023, cuando el Ministerio de Defensa de Rusia propuso simplificar el examen médico para el reclutamiento en el ejército. Basándose en la experiencia de combate, los oficiales eliminaron de la lista de enfermedades las que, según ellos, no interfieren con el servicio. En 2025, esto se volvió norma en las Fuerzas Armadas rusas. Lucha hasta que te maten. Un hombre con flujos de lodo. Lo rompen. Justo. También existe una práctica interna en el ejército ruso llamada puesta a cero. Este término se refiere a obligar al personal militar a participar en asaltos y operaciones muy difíciles y con riesgos extremadamente altos. Eliminan a quienes no son deseados y que intentan defender derechos o denunciar violaciones en la unidad militar. Si un soldado se niega a cumplir una orden que implica ser puesto a cero, puede sufrir violencia o incluso ser asesinado por sus propios comandantes. Lo llevan a un árbol y le atan las manos y los pies con cinta adhesiva y lo encadenan al árbol para que no pueda escapar, para que no haga nada. Y desde unos 5 o 10 metros simplemente lo acribillan a quemarropa. Lo desatan del árbol y lo arrojan a una fosa. Así es como suele suceder. Si recuerdo una orden, no fui a algún lugar. Bueno, esas cosas se practican allí. La información sobre la verdadera situación en el ejército ruso, por supuesto, se filtra y cada vez quedan menos personas que no lo saben. Y los problemas económicos y la drástica reducción de los pagos a los contratistas, de esos 2 millones de rublos a 800.000, reduce considerablemente la cantidad de personas dispuestas a venderse. ¿Pero qué podría pasar si Putin cede ante las súplicas de los militares y los ultrapatriotas? ¿Y aún así declara la movilización? En otoño de 2022, el anuncio de la movilización parcial provocó una salida masiva de la población de Rusia. Según las estimaciones del centro analítico RI-Rasha, en ese momento abandonaron el país entre 600.000 y 1 millón de personas. En las fronteras con Kazajistán, Georgia y Finlandia se formaron colas de varios kilómetros. Si se toma la decisión de una nueva movilización, el escenario podría repetirse, aunque a menor escala. Ahora es más difícil irse, pero la gente ya tiene experiencia, contactos y rutas. Dmitry Grushevsky, experto en migración. Según los datos del sociólogo del Centro Levada, el nivel de ansiedad respecto a una posible convocatoria sigue siendo alto. Más del 60% de los hombres en edad de ser reclutados afirman que de poder preferirían evitar participar en acciones de combate. La sociedad actual no está preparada para protestas abiertas, pero sabe cómo evitar el enfrentamiento directo con el Estado. La reacción principal será la evasión individual, salir del país, fingir enfermedades, obtener certificados falsos, mudarse a regiones remotas. Ekaterina Schulman, politóloga, los economistas advierten que una nueva movilización podría agravar la escasez de mano de obra en la industria y la construcción. Esto se sentirá especialmente en las empresas regionales. Cualquier nueva ola de reclutamiento afectará a la economía más que al frente. Los segmentos que ya carecen de trabajadores simplemente se paralizarán. Para las empresas, esto será una señal para limitar las inversiones. Alexandra Isakova, analista. Los expertos creen que no se esperan protestas masivas. Sin embargo, el Estado puede enfrentar escasez de recursos para movilización y también apatía y desconfianza. Según el Ministerio de Defensa británico, Rusia puede reclutar cada mes entre 25 y 30.000 nuevos militares, pero las pérdidas se estiman en unas 25 a 40.000 personas al mes, incluyendo muertos y heridos. Compensan las pérdidas con nuevos reclutamientos, pero esto no aumenta el número total del ejército. Solo lo mantienen en un nivel suficiente para sostener el frente. Prácticamente no tienen reservas para una ofensiva. Oleg Zhdanov, analista militar.
la estimación del Centro Ucraniano de Resistencia Nacional, la reserva de movilización de Rusia es de unos 20 a 25 millones de personas. Pero en realidad solo se pueden preparar y equipar no más de 500 a 600 mil en el transcurso de un año. Cada movilizado significa un puesto de trabajo menos, un impuesto menos, una capacidad productiva menos. El sistema está funcionando al límite y no puede sostener el frente indefinidamente. Kirill Rogov, analista económico. Según los expertos, incluso manteniendo el ritmo de la movilización encubierta, Rusia puede mantener el número de tropas durante otros 6 a 9 meses sin ventajas estratégicas. Cualquier intensificación de la movilización traerá nuevos riesgos sociales en el país, más descontento, declive económico y otra ola de fuga al extranjero. Bueno, si eso fuera necesario, si se tomaran algunas decisiones políticas, podría llevarlas a cabo, pero eso sería con consecuencias impredecibles. Esto puede generar ciertas consecuencias a largo plazo para el poder, que harán que la gente se aleje y el poder lo siente y lo teme. Pero si es necesario, lo llevará a cabo. Técnicamente, ahora puede realizar la movilización y la gente aún irá. Habrá más problemas, la legislación se ha endurecido mucho, será más difícil resistirse, pero aún así quedan posibilidades. Pero predecir con exactitud cómo será esto a largo plazo es muy difícil. Sin embargo, por las acciones recientes de las oficinas de reclutamiento, vemos claramente que simplemente se están preparando. Putin ha convertido a Rusia en una PMC personal llamada Federación Rusa. En esta máquina militar torpe, pero aún enorme, cada ruso, desde adolescentes hasta jubilados, ya no es una persona, sino un recurso. Un escudo, carne de cañón o rehén. Y aún así, el dictador del Kremlin todavía no declara una movilización general. Al parecer, siente que el sistema cuidadosamente construido podría salirse de control. Por eso la movilización sigue siendo encubierta y varios miles de nuevos soldados serán incorporados a las filas del ejército criminal mediante engaños. Pero cada día son más las personas que, quizás, se preguntan si es mejor pasar varios años en prisión o entregar toda la vida en un asalto de carne de cañón. Marina Nesterova, reportaje especial. Suscríbete a OATV Español y mantente actualizado con los eventos más importantes, las principales noticias de Ucrania y el mundo, analistas profundos, reportajes exclusivos y entrevistas. Todo al alcance de tu mano en nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de seguidores y mantente conectado.